el día de hoy, hermanos, vamos a compartir un tema muy padre, como yo pienso que hemos estado aprendiendo y enseñando estos temas del Sermón del Monte. Vamos a continuar con el Sermón del Monte. Voy a pedirte, mi hermano, que abras tu Biblia. Ya brincamos al capítulo 6. Recordemos que el Sermón del Monte abarca capítulos 5, 6 y 7 de Mateo. Entonces vamos ahora ya al capítulo 6, versículos del 1 al 4. Para el día de hoy, hermanos, el tema es Jesús y la limosna. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendré recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando, pues, des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo, que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. El propósito de este tema, hermanos, es el mismo que hemos estado estudiando durante los últimos meses. El propósito es que aprendamos lo que el Señor quiso transmitir en el Sermón del Monte a sus discípulos y a la gente que estaba con él. Una de las cosas más difíciles, hermanos, para el ser humano es el dar. Dar definitivamente es una de las cosas más complicadas para uno como persona. Por naturaleza, hermanos, normalmente somos personas egoístas. Normalmente, hermanos, pensamos solo en nosotros y obviamente en nuestros intereses. Si usted se fija, regularmente, no todos, pero regularmente desde niños somos egoístas. Nos dice papá o mamá, cuando estamos chiquitillos, nos compran algo y nos dicen dale, aún a tu hermanito o a tu hermanita o al que esté cerca de ahí, dale. Y lo primero que hace el niño es apechuga para su lado. Es decir, no, es mío, no tengo por qué compartir. Entonces, desde chiquitillos, hermanos, batallamos para dar. Este tema que ahora el Señor nos va a enseñar, más que hablar de dar, hermanos, Cristo va a enseñar el cómo debemos dar. El cómo debemos dar. El Señor va a enseñar cómo debemos dar, evitando, hermanos, un tema muy importante que es la hipocresía. El Señor va a enseñar cómo dar sin caer en la hipocresía. Este es un asunto, hermanos, que desgraciadamente actualmente hay mucha conflicto, hermanos. ¿Por qué? Porque a los cristianos normalmente o frecuentemente se nos está bombardeando, hermanos. Se nos está bombardeando con que demos, con que tenemos que dar, con que tenemos que ofrendar, con que tenemos que diezmar. Es decir, nos bombardean por todos lados para que demos nuestro dinero. Cristiano, hermanos, por consecuencia, es engañado, frecuentemente. Por lo mismo, hermanos, saber cómo dar se complica para algunos de nosotros. La Biblia enseña cómo es la forma en la que tú y yo debemos ofrendar. Dice el pastor John MacArthur, hermanos, que podemos separar en dos ramas la ofrenda. Dice él, es una de ellas la ofrenda sistemática, que consiste en ofrendar a la iglesia o el centro de reunión. Y el número 2 es la ofrenda espontánea. ¿Qué es esa? Esa es ayudar al prójimo. Es entonces, hermanos, este tema de las limosnas, de las ofrendas, de dar, un tema, hermanos, muy complicado, pero es un tema muy abusado también por algunos pastores o algunos predicadores. Siendo conocedores de la palabra del Señor, podemos asegurar, y yo te puedo asegurar, hermano, que Dios no necesita tu dinero. Dios ha sobrevivido toda la eternidad sin tu dinero. Desde antes de que tú nacieras, desde antes de que tú tuvieras dinero, a Dios no le ha costado nada dirigir todo el universo.
hermano, quiero que le quede bien claro. Dios no necesita tu dinero. A Dios no le haces un favor al ofrendar. ¿Por qué? Porque Dios no depende de nosotros. Me gusta a veces ponerles ejemplos burdos, hermanos, ejemplos tontos al respecto, pero yo cuando preparaba este tema no me imagino a Dios Padre diciendo, ay, ándale Jesús, Heriberto no trae ofrenda. En mi omnisciencia me doy cuenta que Heriberto no trae ofrenda, trae por ahí un dinerillo, pero no lo quiere poner. Y Jesús contestándole, híjole, ¿y con qué iremos a pagar? Y entre los dos diciéndole al Espíritu Santo, ándale, redargúyelo para que dé. Definitivamente, hermanos, no es así. Definitivamente eso no pasa. No sucede de esa manera. Lo que nosotros, como hijos de Dios, sí debemos entender y aprender es que por consecuencia de un nuevo nacimiento, ahora tú y yo tenemos una nueva naturaleza. Y en esa nueva naturaleza, hermanos, tenemos tú y yo que aprender a ser misericordiosos. La ofrenda que tú y yo ofrecemos, hermano, tiene que ver con bendición. Definitivamente, la ofrenda que tú y yo damos tiene que ver con bendición. Número uno, obviamente, para el que lo recibe. Pero también, hermanos, trae bendición para el que la da. Ahora bien, el dar no tiene nada que ver, ni tiene relación directa, hermanos, con la cantidad a dar. Mucho menos con cuánto es lo que tú tienes. El dar es manifestar dónde está tu corazón. El dar es manifestar dónde está tu compromiso. El dar, mis amados hermanos, es algo muy personal. Así lo dice Pablo en Corintios. Cada uno dé conforme a su propósito, conforme al propósito o como propuso en su corazón. Pero dar, hermanos, siempre será algo entre usted y Dios. Entre usted y Dios. Ahora bien, el Señor va a empezar a enseñar un nuevo pasaje. Y es bien importante que tú y yo sepamos, porque hay un error en el que podemos caer cuando damos. Y eso es lo que Cristo va a enseñar. Vamos a leer capítulo 6, versículo 1 de Mateo. Ponga mucha atención, porque aquí el Señor, más que enseñarnos a dar, más que enseñarnos sobre la limosna, va a enseñar, hermanos, sobre la hipocresía. Y se lo voy a desarrollar el tema para que le quede bien claro. Mateo 6, 1. Dice así. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Otra versión, hermanos, esta fue la Reina Valera. Otra versión dice, cuidado, guardaos, cuidad. Significa, hermanos, o implica estar alerta. Significa, hermanos, prestar atención. Pero otra frase, otra palabra muy importante que debemos de considerar aquí es la palabra visto. Visto. Visto, hermanos, es la palabra griega theomai. Theomai, que significa visto, significa considerar, pero también, hermanos, es la misma palabra para teatro. Para teatro. Entonces, el Señor está comenzando de una manera bien directa. Y dice, cuidad de no caer en el teatro. Cuidado de no caer en el teatro. Así es como comienza la advertencia del Señor. Una advertencia, hermanos, que como ya hemos visto, es para los hijos de la fe. Porque si tú te fijas, hermano, este versículo, los anteriores pasajes que habíamos estado leyendo decía, habéis oído, oíste que fue dicho, se te dijo, se te enseñó, refiriéndose a los fariseos y a los escribas. Pero si usted se fija y usted es atento a lo que estamos leyendo, aquí no hace referencia, hermanos, a fariseos o a escribas solamente. Aquí no hace referencia a eso. ¿Por qué? Te preguntarás por qué. Aquí dice, guardaos de hacer vuestra justicia. Guardaos. ¿Quiénes? Todos. Todos, hermanos. ¿Por qué? Porque esto que le voy a enseñar puede afectar
y puede pasarle, hermanos, a cualquier cristiano, sin importar si tiene poco o mucho en el Evangelio. Este, hermanos, es un pecado que puede afectarle a mucha gente, aún madura en la fe. La hipocresía en la Biblia, hermanos, presenta también a varios personajes cristianos. Muchos cristianos, muchos creyentes verdaderos, muchos maduros en la fe, cayeron en la hipocresía. Por eso el Señor comienza con esta advertencia diciendo: cuidado de querer aparentar con los que nos rodean. Cuidado con el deseo del corazón de ser vistos y quedar bien con los hombres. Cuidado de quedar bien delante de los hombres para ser aceptados. Eso, mis hermanos, el querer quedar bien con los hombres para ser aceptados en muchas ocasiones es considerado y conocido como hipocresía. Hipocresía. La palabra de Dios nos enseña varios, insisto, hijos de la fe que cayeron en hipocresía. Desde David, Abraham, Isaac y el ejemplo más conocido por nosotros, Pedro, hermanos. Como ya vimos en el tema de los juramentos, Pedro jura que no conoce a Jesús. Yo les decía en ese entonces, hermanos, que Pedro había caído en un gran error. Pero curiosamente esta semana escuché y aprendí esto y quiero compartirlo contigo porque está bien interesante, hermanos. Dice el pastor Núñez, referente al pecado de Pedro de la hipocresía. Dice el pastor Núñez que en aquellos entonces todo maestro tenía discípulos. ¿Sí? Tenía discípulos. Todos tenían discípulos. Obviamente para ser maestro tenías que tener discípulos. La palabra discípulo, hermanos, original griega, es la palabra talmid. Y el plural, hermanos, era la palabra talmidín. No todos los rabinos tenían talmidines. Todos tenían estudiantes, pero muy pocos tenían talmidines, porque estos talmidines dejaban lo que tenían, dejaban su vida, dejaban su trabajo, dejaban lo que hacían y se iban con su maestro. El fin de un talmidín, hermanos, su meta era aprender todo lo que el maestro sabía. Pero no solo eso, sino llegar a ser exactamente como su maestro. No todos los maestros, insisto, tenían ese derecho. Eso era algo, hermanos, que se lo tenían que otorgar otro par de maestros, otro par de rabí. Cuando se hacía esto, a ese otorgar autoridad, se le llamaba el smija. Smija. Así se le llamaba. Eso implicaba, hermanos, la autoridad para introducir nuevas enseñanzas. De ahí, hermanos, que si usted se recuerda, y si me permite hacer un paréntesis, de ahí que los que atacaban a Cristo, los maestros, los fariseos que atacaban a esto y que le decían, hemos leído en otras ocasiones, que decían, ¿quién te dio esa autoridad? Se refieren a esto, ¿quién te dio el esmija? Porque eso se hacía públicamente. Dos maestros le decían a otro y lo llamaban autoridad o rabí con smija. Eso se tenía que hacer públicamente. Por eso ellos le decían, ¿quién te dio la autoridad para hacer eso? Le decían a Jesús, si tú te acuerdas. Ellos querían saber quién le había dado esa autoridad. Entonces, hermanos, Pedro falló a su maestro. Jesús tenía ese grado. Y los discípulos, los talmidines, tomaban un voto. Ese voto, hermanos, decía que jamás lo abandonarían, que jamás lo dejarían solo y que tratarían de ser como él. Pedro hizo este voto. Pero cuando Pedro es probado, hermanos, él jura no haber conocido a su rabí. Él traicionó a su maestro. Y no solo eso, mis hermanos, Pedro cae en hipocresía por querer quedar bien con el hombre 3 veces. Pero ahí no termina todo. Ahí no termina todo, sino que más adelante Pedro vuelve a caer. ¿Por qué quiero remarcar esto? Porque Pedro, hermanos, fue un hijo de Dios. Pedro llegó a ser el líder de los apóstoles. Pedro, hermanos, fue
hasta cierto punto de los que lideraban a los apóstoles. Sin embargo, cometió errores y cayó varias veces. Esto lo digo para remarcar lo que estoy diciendo, lo que dice Cristo, que debemos de guardarnos, aunque todos estemos, como dice la palabra, aquel que se siente muy seguro, cuídese de no caer. Voy a poner otro ejemplo de Pedro. Es por eso que estoy insistiendo en esto, porque más adelante voy a poner la otra cara de la moneda, ya cuando Pedro aprendió. Vamos a Gálatas, capítulo 2, versículos del 11 al 13. Gálatas, capítulo 2, versículos del 11 al 13. Y dice así: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé también fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Por la hipocresía de ellos. Ese es otro poder, hermanos, que tiene la hipocresía. La hipocresía tiene la capacidad de envolver a otros. La palabra de Dios nos está diciendo en este pasaje que otros se unieron a Pedro, aún siervos maduros en la fe. Dice la escritura, que aún el mismo Bernabé, dijo Pablo. La hipocresía, hermanos, es un pecado en el que podemos caer todos, aclarando, mis hermanos, que no debemos poner como excusa el que caemos en hipocresía, o no podemos poner como excusa o pretexto y decir, no, pues si ellos que eran los maduros, no, pues si los que tienen tantos años en la iglesia son bien hipócritas, pues yo qué puedo esperar. No es así, mis hermanos, no es así, porque aquí lo importante es cuidarnos, estar atentos para no caer. Porque como ya estamos viendo, la hipocresía es capaz de arrastrar a todos, solo por querer quedar bien con los que nos rodean. Ahí está la importancia, hermanos, de esta advertencia que Cristo está haciendo. Porque actualmente todavía hay mucho cristiano al que le gusta, hermanos, hacer alarde de lo que hace. A mucho cristiano le gusta presumir. A mucho cristiano, hermanos, le gusta que otros lo vean que da. Lo vean que ofrece dinero, que ofrece ayuda, que ofrece misericordia. Les encanta que los vean, hermanos. Esa gente piensa que así cumple y queda bien. La hipocresía, hermanos, en otras palabras, es decir una cosa y hacerlo con otro sentido, diferente. Repito en esto. Todos hemos caído en ese error. Todos. El único, hermanos, que no lo hizo fue Jesucristo. En el caso del dinero, hermanos, específicamente en el caso del dinero, el cristiano corre muchos peligros. Por lo mismo debemos aprender tú y yo a agradar a Dios al dar nuestro dinero. Porque detrás de dar puede haber diversas actitudes, hermanos. Dar para aparentar no es correcto. Fíjese lo que dice el pastor Chuy Olivares. El pastor Chuy dice que el dar así, hermanos, para aparentar, solo muestra orgullo, ostentación y soberbia. Orgullo, ostentación y soberbia, lo cual es reprobado por el Señor. El hacer o dar generosidad para ser vistos, el hacer o dar generosidad para que otros piensen que eres una buena persona, no es correcto, mis hermanos. Y desgraciadamente muchos caemos en ese error. Muy importante, hermano, es que comprendamos que la definición misma de limosna lo expresa. Fíjate lo que significa limosna. Esto lo agrega el pastor Chuy Olivares. Limosna significa hacer obras de compasión y hacer obras de beneficencia. Pero hermanos, esas obras de compasión y de beneficencia sobre el que está en una necesidad, sobre el que tiene una necesidad. Lo más importante de la limosna, para que sea agradable, hermanos,
es dar sin deseo de recibir nada a cambio. Entonces, si yo doy esperando un reconocimiento, si yo doy esperando que la gente reconozca que estoy dando, entonces ya no estoy dando. En ese caso, hermanos, yo estoy pagando para recibir una retribución. Ese pago sería el reconocimiento de la gente, pero cayendo, hermanos, en lo que vimos al principio, cayendo en un teatro, fingiendo algo que no es real. ¿Cómo le hacemos entonces? ¿Cómo debemos de dar, hermano? ¿Qué tenemos que hacer? El Señor nos enseña qué no debemos hacer y cómo debemos hacer. Vamos al versículo 2 de Mateo 6. Mateo 6, 2. Aquí el Señor va a decir lo que tenemos que hacer. Dice, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. El Señor continúa diciendo, cuando pues des limosna, si tú te fijas, no es una orden. No es una orden dar limosna. El Señor presupone, hermanos, presupone que si tú eres cristiano, lo vas a hacer. No por dar significa que eres cristiano. Sin embargo, una evidencia de tu salvación es la misericordia. Esa es una evidencia, de que tú eres salvo. El cristiano da, hermanos, pero tú y yo como cristianos debemos saber cómo hacerlo. Para la piedad, también el Señor Jesús nos enseña y nos regula la forma en que debemos hacerlo. Porque, hermanos, como hoy veremos, mucho es diferente la obediencia de la hipocresía. Ahora bien, cuando Cristo menciona estas palabras, hermanos, Él tiene algo en mente y Él sabe que la gente lo va a comprender. ¿Por qué digo esto? Porque para el griego, hermanos, hablar de limosna, la palabra limosna en griego significa limosna, significa, hermanos, lástima, pero también significa misericordia. Dar limosna, hermanos, está muy relacionado con la misericordia. El original es una sola palabra. En el contexto histórico, hermanos, los griegos la usaban para expresar la emoción de alguien al entrar en contacto con la necesidad de otro. Así lo explica el pastor Sugel Michelén. Voy a repetirlo. Los griegos la usaban para expresar la emoción de alguien al entrar en contacto con la necesidad del otro. Entonces, eso era misericordia, o era la limosna, era sentir, hermanos, esa pena. Sentir en carne propia lo que la gente sufría. Pero para el judío, hermanos, era más allá. Para el judío, la misericordia era algo más que un sentimiento. Para el judío, hermanos, la misericordia era una actitud. Era entonces más que sentir pena por alguien. Era involucrarse activamente a aliviar la aflicción de esa persona. Como ya vimos entonces antes, la misericordia. Y para que haya misericordia, forzosamente, mis hermanos, forzosamente tiene que haber alguien necesitado. Para que haya misericordia, tiene que haber alguien que tenga una necesidad real. Implica también, hermanos, que nosotros busquemos la manera de ayudar. La limosna, hermanos, o el dar limosna, significa proveer necesidades, ojo con lo que te voy a decir, materiales, no solo dinero, hermanos, no solo se refiere a dinero, puede ser ropa, puede ser comida, pueden ser especies. Es algo que muchos han confundido el día de hoy, hermanos. Muchos pastores, muchos predicadores, hermanos, han confundido y hacen sus predicaciones solo para hablar de dinero.
para poner énfasis en el dinero, en lo económico. Pero la Biblia, hermanos, nos muestra lo contrario. La Biblia nos enseña que no solo es dinero. Uno de los mejores ejemplos lo vamos a encontrar en Hechos capítulo 3, versículos del 1 al 5. Ahora viene la otra cara de Pedro, hermanos. Un Pedro ya maduro, un Pedro ya más firme, un Pedro, hermanos, ya con más experiencia en lo que era servir al Señor. Hechos capítulo 3, versículos del 1 al 5. Y leo. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna. Para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. O sea, el limosnero, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. El cojo, hermanos, estaba pidiendo limosna. Imagínate la escena por un momento. El cojo está pidiendo limosna y luego Pedro le dice: míranos. Entonces el limosnero, me imagino, levanta su cara y los ve, pero él en su mente está pensando: aquí van a sacar el dinero. ¿Cuánto me irán a dar? Él esperaba recibir algo, hermanos. Pedro le dio algo mucho mejor, pero primero Pedro, hermanos, sabiendo lo que él esperaba, sabiendo, hermanos, lo que el limosnero esperaba, sabiendo lo que él quería, Pedro le dice: mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro. No tengo plata ni oro. O sea, lo que tú quieres, yo no lo tengo. Pero te voy a dar algo mejor. Pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Levántate y anda. No tengo lo que quieres, pero te doy algo mejor, hermanos. Yo pudiera hacer una predicación completa de solo este texto. Porque Pedro, hermanos, lo hizo afuera del templo, donde nadie lo vio. Pedro dio limosna al necesitado, hermanos. El día de hoy muchos predicadores, muchos pastores, muchos que pueden ayudar, primero piden dinero para después hacer algo, hermanos. Pedro aquí no alardeó. Pedro no buscó que lo vieran. Sin embargo, fíjate lo que dice más adelante el texto. Pedro lo hizo al limosnero solo, sin que nadie lo viera, a las afueras. Sin embargo, dice: y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se afirmaron sus pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Pedro. No, a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar. Todo el pueblo. Y le reconocían que era el que estaba sentado, que se sentaba, a pedir limosna a la puerta del templo de la Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Todo el pueblo, mis hermanos, todo el pueblo lo vio alabar. Todos se llenaron de asombro por lo que había sucedido. Pedro se involucró con la necesidad de un hombre. Pedro dio misericordia al hombre. Pedro mostró su amor. Ojo con esto, mis amados hermanos. Porque esto que hizo Pedro solo lo puede hacer realmente alguien que conoce el amor de Dios. Solo lo puede hacer, hermanos, alguien que en algún momento recibió la misericordia de Dios. Alguien que recibió misericordia, ahora estaba dando misericordia. Lo estaba dando de una manera genuina, sin interés. Eso es algo, mis amados hermanos, que los cristianos debemos comprender. El cristiano sabe que Dios envió a su Hijo a morir por él.
El cristiano sabe que Dios envió a su Hijo para pagar la deuda que era de él. El cristiano sabe que Dios lo hizo en su misericordia. Y ahora nosotros que hemos recibido esa misericordia, hermanos, eso que Dios hizo con nosotros, eso que Dios de tal manera nos amó al punto de entregar a su Hijo, hermanos, para ahora de esa misma manera nosotros suplir las necesidades del que podamos ayudar. El Señor, hermanos, suplió la mayor de nuestras necesidades. Ahora nosotros debemos, hermanos, ayudar a los que tienen carencias. Sobre todo, hermanos, teniendo ahora la oportunidad de hacerlo, aliviar sus cargas, solucionar sus problemas, debemos hacerlo, hermanos, de una sola forma, y esa es con misericordia. El cristiano, hermanos, debe tener un corazón sensible. El cristiano debe tener un corazón alerta y dispuesto a las necesidades de los que lo rodean. La palabra del Señor me enseña cómo, hermanos. Primero a los de su casa. Primero a los de su casa. Usted no puede ser misericordioso con alguien de afuera si primero no es con los de su casa. Y hablando, hermanos, como iglesia, no podemos, hermanos, primero andar ayudando a otras personas si nuestra gente está en necesidad. Primero los nuestros, hermanos, y después, y si podemos, ayudar a los demás. Así es el orden que debe de seguir. Así es como debemos hacerlo. Hermanos, el dar limosna, escuche lo que le voy a decir, es algo más allá de suplir algo momentáneo. No se trata, hermanos, solo de dar limosna. Debemos hacer y dar misericordia. Ahora bien, hermano Heriberto, ¿y yo cómo lo hago? Yo no tengo dinero. Yo no tengo un buen trabajo. Yo no tengo la capacidad económica. Si no tengo cómo ayudarlo, entonces oro. Si no tengo los medios para intervenir, entonces oro. Si no tengo cómo dar, entonces doy palabras de consuelo y apoyo. Eso también es misericordia, mis hermanos. Eso también es misericordia. Y eso es lo que un cristiano debe de hacer. Ahora bien, dice la Escritura, cuando lo hagáis, no busques lucirte. No lo hagamos para vanagloriarnos. No lo hagamos, hermanos, para presumir. Que todos vean lo que doy. Que todos vean lo que hago. La palabra del Señor es bien clara y dice, no hagáis tocar trompeta. No hagáis tocar trompeta. Es decir, no solo, hermanos, hay que hacer lo correcto, sino nuestra motivación debe ser la correcta. Fíjate bien, en los tiempos de Jesús, la gente daba limosna a los pobres. Pero lo hacían, hermanos, no porque les preocuparan los pobres, no porque les preocupara la situación de los pobres, sino que lo hacían para que los demás vieran sus buenas obras, para que los demás lo aplaudieran. En el contexto histórico, hermanos, nos enseña de la siguiente manera y nos va a quedar más claro. Esto es lo que hacían los fariseos. Dice Pastor Charlie de G316 que la alcancía, hermanos, donde se echaban las limosnas, tenían una forma, hermanos, como de trompeta. Iban como un embudo. ¿Sí? Y ellos, los fariseos y los escribas, los que se querían lucir, los hipócritas, hermanos, en lugar de echarlos, nada más sus monedas, para que cayeran tranquilamente, las lanzaban. Entonces, como las lanzaban, hermanos, sonaba y hacía ruido. Y la gente decía, ay caramba, ese echó muchas monedas. Oye, ese fue muy dadivoso. Hacía mucho ruido, hermanos, para que supieran que echaban muchas. Por eso, Cristo les llamó hipócritas. Y para con ellos, hermanos, los fariseos y los escribas, a Cristo le encantaba llamarlos así. Vamos a ver otro pasaje. Mateo capítulo 23, versículos 23 y 24. Dice así, hermanos.
Mateo 23, 23 y 24. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque diezmáis la menta y en el eldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y os tragáis el camello. Esto, hermanos, esas eran palabras duras. Esas eran palabras que a ellos les dolían, hermanos. ¿Por qué? Porque la palabra original hipócrita, hermanos, era muy usada por los griegos. La palabra hipócrita era usada por ellos para referirse a los actores. Esos actores, hermanos, llevaban unas máscaras y esa máscara permitía que su voz se escuchara mejor. Pero también la máscara que se ponían representaba, hermanos, un papel en una obra teatral. Es decir, se usaba, hermanos, o la usaba alguien que intentaba hacer lo que no es. Se usaba para todo el que pretendía ser algo que no era. Cristo a los escribas y fariseos les llama actores, hipócritas. ¿Por qué? Porque representaban lo que no eran. Representaban, actuaban nada más. Mira, hermano, tú y yo sabemos perfectamente lo que eso significa. Porque muchas veces cuando veíamos, tengo muchos años que no veo una telenovela, gracias a Dios, pero cuando veíamos telenovelas, hermanos, nosotros mismos decíamos, ese es muy buen actor. Pero cuando alguien como que no se le creía, como que no hacía su trabajo bien, como que era más chafilla, decíamos, ese es muy mal actor. Y eso lo decíamos cuando no representaba o no lograba hacernos creer lo que él quería decir. Pero cuando ese actor se metía en el papel y nos atraía, decíamos, ¡wow! ¡Qué buen actor! Es decir, logra representar un carácter que no es el suyo. Voy a adentrarme más. El actor, hermanos, simula. El actor simula estar contento, estar enojado, violencia, tristeza, pero realmente él no es así. Todo es una mentira, nada es real. Cristo está llamando aquí a los fariseos y escribas simples simuladores. Simples simuladores. Si recuerdas, hermano, la limosna también significa justicia y misericordia. Algo que los fariseos y los escribas no tenían. Tú y yo, mi hermano, debemos tener cuidado. Nuestra motivación debe ser real. Nuestra motivación debe ser real, no actuada. Nuestra motivación, hermanos, debe ser sincera, no fingida. Es una petición, hermanos, que personalmente siempre le hago a mi Señor. Señor, cuida mi corazón. Cuida mi corazón. No sea que mi deseo sea solo aparentar para con los hombres y al final de mi vida, hermanos, el Señor me reproche eso. Yo le platicaba a mis hijos el otro día que es algo que yo he aprendido y que yo le pido mucho al Señor. Porque cuando estemos frente al Señor, hermanos, va a haber reprimendas, va a haber reclamos, va a haber reproches, pero sobre todo, hermanos, va a haber una explicación del porqué de las cosas. Yo lo mismo te digo hoy a ti, hermano. No quieras intentar hacer ver a los demás algo que no eres. No aparentes misericordia, hermanos, si realmente lo que quieres es sobresalir. Yo lo veo por todos lados, hermanos. Lo vemos en todos lados. De hecho, esa es la razón por la que nosotros, hermanos, en nuestra iglesia, en nuestra congregación, corregimos esos detalles. El pastor, el predicador, busca aplausos. El cantante busca fama. El líder busca servirse. No, mis hermanos, debemos ser sabios. Debemos ser sabios para no caer en lo que muchas veces hemos juzgado, hermanos. Esto no es malo para un actor. Esto no es incorrecto para ellos, porque realmente es a lo que ellos se dedican. Yo me acuerdo en aquellos tiempos, hermanos,
Vicente Fernández decía, mientras el público no deje de aplaudir, yo no dejo de cantar. Decía él, porque para mí el pago es el aplauso del público. Y eso es normal, hermanos. La fama es consecuencia de su trabajo. Pero para un cristiano no, hermanos. Para un cristiano no. Nosotros no vivimos para actuar. Nosotros no vivimos para ser vistos por los hombres. Nuestra vida, hermanos, es para servir. Nuestra vida es para agradar a Dios. El fariseo lo hacía para que los demás lo vieran, para que los demás pensaran que eran ellos muy buenos, para que los demás pensaran que eran unos hombres piadosos y misericordiosos. Por lo mismo, buscaban que todo, hermanos, fuera lo más visto posible. Aquí en Mateo 6:2 es lo que Cristo está mirando, que los hipócritas, es decir, los fariseos y los escribas, andaban así por las calles, hermanos. Andaban así por la calle. Ya casi no se usa, pero anteriormente pasaban por las calles cuando llegaba un circo a tu colonia o a tu casa, pasaban por las calles dando publicidad, dándose ellos promoción. ¿Para qué se anunciaban, hermanos? Lógicamente, para que la gente vaya a verlos, para que la gente supiera de ellos. Tú y yo, hermano, como cristianos, no tenemos que anunciarnos. No tenemos, hermanos, que buscar que la gente lo vea. Eso hacían esas personas porque era su forma de vida. Los fariseos, hermanos, daban limosna en las sinagogas y en las calles porque era su forma de vida, pero su interés era ganar solo reputación con sus prójimos, no era servir a los prójimos. Ellos querían, hermanos, ser alabados. Mira, hermano, esto se va a oír bien duro, pero hay gente, yo se lo aseguro, como el Cash Luna, como el Guillermo Maldonado, como el Marcos Witt, como el Jesús Adrián Romero. A ellos les encanta ser alabados. Les encanta ser alabados. Pero algún día, hermanos, cuando lleguen con el Señor, al momento de ser evaluados, el Señor seguramente les dirá, ¿ya recibiste tu pago? Y te gustó mucho. Acuérdate que te encantaba que te aplaudieran. Ese fue tu pago. Pero aquí les va a decir el Señor, no hay nada. Aquí no hay nada de eso. Ya te pagaron con los aplausos que querías, con las ganancias que buscabas, pero aquí ya no hay nada. Eso será duro, hermanos. Eso será duro seguramente. Mira, hermano, yo ruego al Padre, y de verdad, yo ruego a mi Señor, que aprendamos, hermanos, que aprendamos nosotros, que tú y yo sepamos, hermanos, y que no nos suceda eso a ti y a mí. Que no busquemos, hermanos, dar para aparentar. Que no busquemos ayudar para después ser servidos. No, mis hermanos. No es esa la razón. No debemos buscar, hermanos, en la necesidad del otro, algo para que tú y yo sobresalgamos. Nosotros no debemos ser así, hermanos. Nosotros nunca debemos mostrar una falsa modestia tampoco. Fíjate lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 3. Filipenses 2, 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No hagamos, hermanos, nada por egoísmo o vanidad, dice otra versión. No lo hagamos, hermanos. Mira, este texto es precioso y aplica perfectamente aquí, hermano. Algo que debemos hacer tú y yo, algo que debemos practicar a diario, hermanos. Considerar con humildad a los demás como superiores a ti mismo. Esto es algo difícil para un orgulloso. Esto es algo, hermanos, difícil para un hipócrita. Pero para un hijo de Dios, hermanos, debe ser tu diario vivir. Para un hijo de Dios, hermanos, debe ser tu diario vivir. Así que ahora, mi hermanito, cuando seas tentado
a querer ser visto por otros. Cuando nuestro corazón, hermanos, engañoso, quiera dar pie a un falso orgullo, no lo hagas, mi hermano. No lo hagas. No dejes que eso pase. Nada provechoso va a traer a tu vida, te lo aseguro. Mira, mi hermano, con el tiempo, el Señor, insisto, ha llevado a corregir errores en el pasado. De ahí, hermano, la razón que en nuestra congregación hayamos hecho algunos cambios. Nosotros como líderes de la congregación, hermanos, sabemos que hay algunos hermanitos que son bendecidos económicamente. Pero a mí no me importa. A mí no me importa. Esa es la razón, hermanos, por la que con nosotros no tenemos sobres para que usted le ponga su nombre. Esa es la razón, hermanos, por la que no damos cuando podemos reunirnos, que esperemos en Dios pronto podamos hacerlo. Esa es la razón por la que no damos tiempo a recoger la ofrenda. Cada uno sabe dónde están las cajitas. Cada uno sabe lo que ha de poner. Pero esa es la razón por la que se eliminaron los sobres. Para que no demos momento a que tú caigas en ese deseo de que, ay caramba, este hermano dio mucho, esta hermana no tanto. No nos importa, hermanos. No nos interesa. No nos importa cuánto des. Evitamos eso. Y haciendo eso, evitamos que la gente caiga en la tentación de ser visto. Porque fíjate lo que dice el Señor en Mateo 6, capítulo 3. Mateo 6, capítulo 3. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que haga tu derecha. El Señor, hermanos, aquí está enseñando algo muy importante. Cuando veamos a alguien, hermanos, haciendo misericordia hipócritamente, el cristiano inmediatamente va a saber cómo hacerlo. El dejar de lado la hipocresía, hermanos, y el temor de caer en ella, nunca deberá llevarnos a caer en el extremo de ahora no querer hacer nada para no ser hipócritas. No te confundas. Eso también es un error. Una vez más, Cristo presupone que el Hijo de Dios tiene misericordia, que el Hijo de Dios dará ayuda al necesitado, que el Hijo de Dios traerá su ofrenda, que el Hijo de Dios, hermanos, trabajará con el mal deseo en su corazón para hacerlo correctamente. Porque ahora el Señor Jesús, al decir estas palabras, se está yendo a algo más íntimo, hermanos. A algo más íntimo. Ya no solo a que tu prójimo no te vea. Ya no solo, hermano, a que no promociones, a que otros no sepan lo que tú vas a dar, sino que ahora el Señor dice que nosotros mismos, nuestros mismos miembros, no deben adorarnos. Ni siquiera tú mismo debes de saber. Esa es la razón por la que Cristo, hermanos, pone el ejemplo de las manos. Y te va a quedar más claro aquí. ¿Cuántas manos se requieren para aplaudir? ¿Aplaude con una? No se puede. Se requieren dos. Pero si la izquierda no sabe que la derecha quiere aplaudir, no lo va a hacer. No va a responder. La palabra es dura, hermanos. La palabra es dura, pero créame que a nosotros nos hace tanto daño esto. Nos hace tanto daño. Personalmente, hermanos, es algo que primero me predico a mí, hermanos. Porque los que me conocen de cerca, hermanos, los que saben de mí, los que me conocen más íntimamente, saben que esto es algo con lo que yo he batallado toda mi vida, hermanos. Toda mi vida. La presunción, el orgullo, la vanagloria, es algo que mi Señor ha pisoteado en mí una y otra vez, hermanos. ¿Me ha dolido? Sí. ¿Doy gracias? Claro que doy gracias. Claro que doy gracias. El más hipócrita de todos, hermanos, era yo. El más hipócrita de todos soy yo. Y es algo con lo que trabajo diario. Es algo con lo que lucho diario, hermanos.
¿Ustedes creen, hermanos, que no es difícil predicar y anhelar el reconocimiento? ¿Ustedes creen, hermanos, que no es difícil enseñar y buscar el apapacho? Claro que lo es, hermanos. Claro que lo es. Sin embargo, no por eso los que predicamos, al menos en nuestra congregación, siervos de Jesucristo, no por eso dejamos de predicar la palabra. Aún sabiendo, hermanos, en lo que podemos caer, pedimos perdón al Señor. Nos ponemos a cuentas con el Señor, pero no dejamos de predicar. No por eso vamos a dejar de predicar. No por eso, hermanos, vamos a dejar de enseñar. Al contrario, cada día buscamos más formas de alimentar al pueblo de Dios con un mejor alimento, más bases bíblicas que permitan, hermanos, que el pueblo de Dios crezca, sabiendo siempre que Dios, siempre, hermanos, es el que merece la gloria y que Dios, al final de los días, dará el premio a cada uno de nosotros. Pero es algo que estamos siempre, hermanos, cada vez buscando, esperando menos el pago del hombre y buscando más agradar a Dios. Porque ahora, hermanos, que damos misericordia, sujetamos también nuestros miembros. Ahora, hermanos, ofrecemos a Dios nuestro corazón y pedimos perdón siempre de su gracia para poder crecer. Hermanos, no debemos alabarnos solos. No debemos alabarnos solos. Dejando en claro, hermanos, que en ocasiones no podemos evitar que otros se enteren de lo que hacemos. En ocasiones debemos informar a otros, incluso para hacer el bien. Oye, pastor, tengo esta ofrenda para alguien. ¿Qué hacemos? Eso no es malo, hermanos. En ocasiones tenemos que hacerlo así. Y la Biblia nos enseña. Fíjate lo que hizo Bernabé. Hechos 4, 36 y 37. Ya vamos a acabar. Hechos 4, versículos 36 y 37. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron el sobrenombre de Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. No había otra cosa que pudiera hacer. Pero si te fijas, sí que hacía honor a su nombre, hermanos. Él sabía que su ofrenda consolaría a alguien. Sabía que su misericordia, que su limosna traería beneficio a otros. Hermano, tú puedes hacer lo mismo. Tú puedes hacer lo mismo. De hecho, hermanos, créame, yo me gozo en saber que ustedes lo hacen. El hacer llegar directamente con el necesitado, hermanos, la ofrenda que usted le está llevando. Sin tener que venir con el pastor, sin tener que venir con los líderes, sino que usted mismo llevar la ofrenda a la persona necesitada. Eso afianza, hermanos, más el vínculo de hermandad que debe haber en la congregación. Porque el otro ve el interés que tú tienes ante su situación. Tú consuelas su necesidad y seguramente, hermano, seguramente Él te agradece con una oración. Lo saben tú y Él. No necesitas decirle a la congregación lo que hiciste. Menos, hermano, publicarlo en Facebook. Bernabé no tocó trompeta. Él lo llevó a donde tenía que llevarlo, a las personas indicadas. Porque Bernabé lo hacía de corazón. Hagamos lo mismo, mis hermanos. Hagamos lo mismo. Ya no hay necesidad de tocar trompeta. Yo como responsable de la congregación no necesito saber todo lo que tú ayudas. Nadie necesita saber todo lo que tú ayudas. Pero hermano, si tú se lo cuentas a todos, si tú buscas un aplauso, tú vas a caer en hipocresía. Tal como hemos estado viendo. No lo hagas. No lo hagas. Da limosna. Es decir, da misericordia. Pero dalo de corazón. Dalo de corazón, mi hermano. Terminemos con Mateo 6:4.
Mateo 6:4. Si tú haces todo esto que el Señor está diciendo, y si tú dejas de hacerlo primero, o sea, primero dice, si te guardas de los hipócritas para ser visto por los hombres, y das limosna, y no tocas trompeta, y lo haces, y no sabe tu izquierda lo que hace la derecha, entonces, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Así es, hermano, y es una promesa del Señor. Si tu limosna es en secreto, si lo saben tú y el interesado y el beneficiado, tenlo por seguro, mi hermano. Insisto en esto porque es una promesa que tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Ya no para que te aplaudan, hermano. Ya no para que te lleves las vanaglorias. Ya no para lucirte, sino que ahora tendrás el reconocimiento de Dios. ¿Qué mejor paga, hermano, puede pedir un cristiano? ¿Qué mejor paga puede pedir un hijo de Dios que su Padre lo reconozca, hermanos? El cristiano debe preocuparse, hermanos, siempre por recibir la aprobación de Dios. Lo hemos visto en otras ocasiones. Somos misericordiosos, hermanos, al saber y reconocer que a Dios le agrada. Dios, hermanos, es el que da vida a nuestras acciones. Y un cristiano siempre, repito, siempre debe reconocer que es lo que es solo por la gracia de Dios. Un cristiano, hermanos, debe saber y reconocer que nada es suyo, que no le pertenece nada. De esa manera, hermanos, y cuando usted reconoce que nada es suyo, que no le pertenece nada, entonces usted no tendrá dificultad de deshacerse de nada, porque usted sabrá que nada es suyo. Entonces deshacerse de eso no le costará, hermano. Como dice Pablo, hermanos, un cristiano en Romanos, un cristiano que ha reconocido que es por Dios, de Dios y para Dios, todas las cosas, no batallará con nada, hermano. Pues yo le aseguro, un cristiano que reconozca que de Dios son todas las cosas, no tendrá dificultad para dar. Todo lo que tenemos, mis hermanos, todo lo que hemos recibido, lo hemos recibido por Dios. Lo hemos recibido de Dios y lo hemos recibido para Dios. Demos en secreto, mis hermanos, demos en secreto y nuestro Señor nos recompensará en público. Esa es la enseñanza para el día de hoy, hermanos. No seamos como los hipócritas. No aparentemos, no actuemos, no montamos un teatro. Seamos fieles, seamos misericordiosos, buscando siempre agradar a Dios.